Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Decíamos ayer... Anda. Es que no sé si nuestros telespectadores, claro, no son conscientes de que ayer grabamos y hoy volvemos a grabar. Sí, como tenemos tiempo libre los dos estos días, pues hemos decidido aprovechar para acumular grabaciones, porque luego nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener disponible para editar. Eso es. Las conversaciones y cuándo vamos a poder publicarlas. Entonces, y poder volver a grabar. Suele ser buena idea acumular programas para luego irlos publicando según se presente la oportunidad. Como los concursos de la tele. Eso es. Pues sí, decíamos ayer que había un actor mexicano-estadounidense, porque era de padre mexicano y de madre estadounidense, que se llamaba Pedro Armendáriz, el actor, sí, y que había participado con John Wayne en una película sobre Gengis Khan. Sí. Una película, bueno, que estaba rodeada de polémica porque por lo visto se rodó en un lugar próximo a un campo de pruebas nuclear en los Estados Unidos. Y muchas de las personas que participaron en esa película más adelante desarrollaron cáncer, murieron por esa causa. Sí. Y se cree que, bueno, que claro, que el hecho de haberse rodado cerca de ese lugar pues tuvo que ver en la incidencia de cáncer entre el equipo de rodaje. Así fue. Sí. Y yo quería preguntarte, dejando a un lado lo del cáncer, quería preguntarte qué te parece Here it comes. ¿Eh? Here it comes. Aquí viene, ahí va la pregunta. ¿Qué opinas de que se eligiera a John Wayne para hacer de Gengis Khan? Pues son gilipolleces propias de Hollywood, sin mayor recorrido. Es decir, Hollywood es capaz de eso y ha sido capaz de eso y mucho más. Sí, como de poner a Mickey Rooney también a hacer de chino, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. De casero chino, en otra peli. Sí, ese tipo de cosas. Estoy recordando que Samuel Davis Jr., que era judío, negro judío en Estados Unidos, quiso participar en la película del Álamo, porque él sabía que en el fuerte estadounidense había soldados negros. Y le dijeron, no, perdona, esto no. O sea, el Álamo es una victoria del hombre blanco protestante frente al mexicano. Vale. Claro. Sí, hubo soldados negros, no sé si tropas auxiliares o claro, incluso, no sé, o esclavos obligados, no sé si eran hombres libres o esclavos obligados a participar. Ya. Pero la victoria, o sea, lo que está dentro del Álamo tiene que ser la raza aria. Ya. Entonces, claro, no puedes participar en la película. Ya, los negros y los judíos eran meros actores secundarios en esa historia, ¿no? No tenían participación. Ni siquiera llegaban a la categoría de secundarios. Ni eso, no podían estar en el fuerte del Álamo. Ya. Bueno. Y todo esto de las pruebas nucleares y... la pregunta, ¿no? Que por qué eligieron a John Wayne para hacer de... Bueno, sí, no, a ver, no preguntaba por qué lo eligieron a él, sino qué te parecía que no se hubieran molestado en contratar a un auténtico oriental. Porque claro, por mucha imaginación que le pongas, pues evidentemente estás viendo que el protagonista de eso no es una persona oriental, no tiene pinta de mongol, por mucho que le pongas el bigotito ahí cortado por medio. Ya, pero bueno, si es un héroe, pues tiene que ser caucásico. Bueno, un héroe, en fin, vale, si se puede considerar a Gengis Khan un héroe. Hombre, para el Imperio Mongol sí, claro. Ya. Bueno, sí, claro. Cuando se trata de conquistas y guerras y tal, la línea entre el héroe y el asesino es muy fina, sí. Claro, es decir, pues para los de Macedonia, Alejandro Magno tiene que ser necesariamente una figura de relevancia histórica, porque si no... Claro, sí, pero vamos, claro, lógico. Pero, a ver, yo entiendo que sea una figura de relevancia histórica, pero una cosa es tener relevancia histórica y otra cosa es ser considerado un héroe, ¿no? Bueno. Se puede tener relevancia histórica sin alcanzar la figura de héroe. Vlad el Empalador, Vlad Dracul, el que se supone que fue la fuente de inspiración para Bram Stoker en su novela Drácula, sí, es considerado un héroe en Rumanía, por ejemplo. Claro, tuvo en jaque a los turcos.
Ya. Claro, todo depende de la perspectiva, ¿no? Vlad, el tirano que empalaba, mataba y no sé qué, no sé cuál, tuvo cohesionado el territorio, tuvo pacificado y cohesionado el territorio y pudo organizar aquel territorio para impedir que cayera en manos del Islam. Ajá. Un héroe. Ya. Un héroe nacional. Bueno, claro, sí, depende de... Bueno. Depende del punto de vista, pero bueno. Del punto de vista, lógico. Sí, claro, de cómo definamos el concepto de héroe. Sí. Claro, sí. Yo sí. tengo la mala costumbre de aspirar a definiciones universales y una y otra vez la realidad me va recordando lo difícil que es abstraerse de que las definiciones se establecen según el beneficio que obtenga de la realidad la persona que propone la definición. Claro, lógico. Sí. Lógico. Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, pues para algunos es una persona extraordinaria, es un personaje único. A lo mejor en su momento, para los que se aliaron con el bando de Juana la Beltraneja, pues son hija de Satanás. Era una villana, sí. Era una villana, claro. Sí. Claro, cuando tomaron Granada, pues replicaron las campanas de las principales catedrales europeas, recibieron los reyes católicos cartas de felicitación, pero estoy convencido que del otro lado del estrecho de Gibraltar, pues estaban cagando en ellos. Ya. Claro, lógico. Sí. Tampoco claro, lógico. Ya. Claro. Ya. Claro. Ya. Ya está, así de sencillo. Claro, lo que a mí iba a decir me chirría, no, lo que a mí me incomoda más es que a la hora de colocar la etiqueta de lo que sea, ¿no? De gran hombre o gran mujer en este caso, gran personalidad, héroe, figura admirable, digamos que, se olvidan o se dejan a un lado, como si no hubieran existido, los detalles más desagradables o más, que son más difíciles de encajar en una figura ideal de bondad y de admirabilidad, ¿no? Vamos a ver, yo no sé si te he contado ya que tuve noticia de un editorial del Times de Londres porque un profesor de historia había publicado un artículo en el que decía que entre la versión oficial de lo de la Armada Invencible, enviada por los españoles allí y demás, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no? El fracaso de la Armada Invencible, la felicísima Armada, realmente se llamaba así. Sí. Entre lo que decían los británicos desde hacía siglos y lo que había ocurrido realmente, pues nada que ver. Y el Times de Londres respondió, ya, pero es que, mire usted, nuestro propósito, el propósito de nuestro sistema educativo y de nuestras instituciones es formar buenos patriotas británicos. Ya. Y la Armada Invencible, la derrota a los españoles, es axial en el desarrollo de la identidad y el orgullo nacional británicos. Por lo tanto, en los libros de texto de nuestro sistema educativo y en los medios de comunicación, en todos los sitios, va a aparecer la versión oficial, la que nos conviene a nosotros. Que usted como historiador, en el mundo académico, quiere profundizar en los pormenores de aquel fenómeno histórico, hágalo y publique lo que quiera. Pero no vamos a cambiar la historia. Mejor dicho, no vamos a cambiar la historia que hemos creado a conveniencia de nuestros intereses nacionales. Ya. Punto. Solucionado. Ya está. Ya, claro, solucionado, hasta que alguien se atreva a decir que en realidad esa no es una solución ética ni sincera, ¿no? Ya, pero funciona. Ya, claro, pero ese es el problema de utilizar consideraciones pragmáticas a la hora de definir la verdad. Ayer hablamos de algo que estaba relacionado con esta idea del pragmatismo de la verdad, ¿no? Que la verdad podía, entenderse de una manera o de otra, o tirar hacia un lado o hacia otro lado, dependiendo de si resultaba práctica para un determinado individuo o para un determinado grupo de personas o no. Y para mí eso es una desvirtuación de la verdad o un atropello contra la verdad. Considerar que se puede definir dependiendo de si conviene o no conviene. Yo tengo la ilusión, en principio en el sentido positivo de la aspiración, ¿no?, de que la verdad se pueda definir de forma absoluta y fehaciente, es decir, por contraste con lo que de verdad sucede en el mundo. Pero a lo mejor es una ilusión en el sentido negativo de un espejismo, ¿no?, de algo que se espera o se desea, pero que en el fondo se da
de bruces contra la realidad porque la realidad impide que se haga efectivo o que se haga real, no valga la redundancia, ¿no? Me refiero a esa aspiración a la verdad absoluta, ¿no? Bueno, vamos a ver. He empleado el término verdad. En el caso de este artículo del Times de Londres, más que verdad es la versión oficial o la versión que nos conviene. Sí, sí. De todas maneras, fíjate que aunque tú pusieras encima de la mesa lo que pasó realmente, que es que se salvaron de chiripa, lo que pasó realmente es que se salvaron de chiripa, sí. Al final se salvaron. Quiero decir, no, claro, sí. Claro, es decir, al final, es decir, lo que ocurrió realmente, es decir, hay un bando anglicano, ¿vale? Hay un bando anglicano que ha puesto a Isabel I de Inglaterra en el trono, ¿vale? Sí. Y han, digamos, avanzado en el proceso de, pues eso, de persecución de los católicos, persecución de los sacerdotes católicos, apropiaciones masivas de tierras con el pretexto de expropiárselas a la Iglesia o bien a aquellos que se resisten a aceptar el culto anglicano como culto oficial porque son cristianos católicos, lo cual en ese momento es casi una redundancia. Y encima están acosando con la piratería, están cual, están descuartizando jesuitas que entran al territorio para ayudar a los sacerdotes a huir, los que no quieren convertirse al culto anglicano, hay muchos criptocatólicos también en el territorio, y Felipe II dice que hasta aquí. Que hasta aquí. Yeah. Que se acabó pisotear la fe verdadera, a su juicio, es lícito que la considere así, se acabó pisotear la fe verdadera y se acabó putear nuestras rutas comerciales, se acabó atacarnos con la piratería porque dices que tú no lo controlas y lo estás controlando, o sea, es cosa tuya. No son personas que se lanzan al mar desde las costas inglesas por sí mismos a intentar rapiñar a las embarcaciones españolas, no. Es un asunto de Estado. Yeah. Y su propósito es enviar una armada no para conquistar Inglaterra, sino enviar una armada que al llegar allí encuentre apoyos en esos criptocatólicos, derrocar a la reina anglicana u obligarla a recuperar el culto católico o colocar en su defecto a un rey, una reina pro-católica. Es decir, desbancar el bando anglicano y decir, mira, siendo históricamente rigurosos, si nos ponemos en ese momento de la historia, tiene sentido lo que voy a decir, aunque ahora nos resulte extraño. Sí. Mira, es que aquí mando yo. Sí. ¿Vale? O sea, el emperador español, es decir, mira, es que no te has enterado, es que aquí mando yo. Ya. O sea, soy más fuerte que tú. Ya. Y como soy más fuerte que tú, no me hagas la puñeta. ¿Vale? Ya. Como soy más fuerte que tú, no me hagas la puñeta. Es decir, ya está, dejémoslo así. Ya. Bien. O sea, deja de perseguir a los católicos o llegamos a algún tipo de pacto, de acuerdo, no sé qué va a pasar, pero te voy a pegar una colleja Ya. para obligarte a un cambio de rumbo. La colleja no se la pudo pegar porque la armada fracasó y entonces el cambio de rumbo no se produjo y se siguió ahondando en el mismo proceso. 1591, acta de persecución contra católicos, se crea un cuerpo especial de funcionarios, luego dicen de la Inquisición, que recababa información de todos los vecinos, premiaba la delación por si había algún criptocatólico o alguien que a lo mejor no estaba siguiendo los preceptos del nuevo culto anglicano, se obligaba a ir a misa para escuchar el nuevo culto anglicano, el culto, digamos, inglés nacional, o sea, un rey, un papa, un césaropapismo, en definitiva. La unión, la consagración del poder temporal y del poder espiritual, bajo una misma realidad. Sí. Pues siguieron andando en eso. Pues ya está. Pues así fue la historia. Sí. Y tiene sentido. Quiero decir, como el Reino Unido actual es una consecuencia de aquello, el Times dice, bueno, sí, hay unos pormenores, ¿qué tal? Pero nosotros vamos a buscar una verdad oficial porque al fin y al cabo somos una consecuencia de eso. Como no tenemos un problema de querer, digamos, quitarnos ese fantasma, más bien al contrario, gracias a que pasó eso, según su punto de vista, hemos ahondado en nuestra propia identidad y en nuestro propio desarrollo histórico. Por lo tanto, tenemos una verdad oficial que dice que aquello fue, que éramos maravillosos, que éramos cojonudos, que éramos un pueblo unido, una nación consolidada en todos los sentidos de la palabra, que como Fuenteovejuna todos a una, se enfrentó a los malvados españoles que querían venir aquí a conquistarnos, a depredarnos, a asesinarnos y a comernos. Pues ya está. Claro, pero una cosa son las conclusiones que se saquen a partir de los datos de la realidad y otra cosa es que se cambien los datos de la realidad para ajustarlos a las conclusiones que queremos sacar de la realidad o de la historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, evidentemente me imagino que sobre determinados elementos de esa realidad o de esa historia están de acuerdo
todos las personas que se dediquen a estudiar esa historia, ¿no? Sean de aquí, sean de allí, pues habrá una serie de elementos innegables que todos compartan, ¿no? Pero claro, yo creo que es de recibo en un historiador serio o en un estudioso serio del tema que sea. No, es que esto no es historia, esto es política. Bueno, vale, pero... La historia es un instrumento, en este caso, de una política de Estado. Bueno, pues en vez de historia, llamémoslo educación, ¿vale? A mí me parece que, bueno, uno de los objetivos principales de la educación debería ser ofrecer conocimiento fehaciente, ¿no? Y ajustado a la auténtica realidad, más que a un espíritu nacional. Pues vamos a ver. O a una idea de destino de un pueblo, ¿no? Vamos a ver, es como presentarte la Eneida, ¿no? Como la verdadera historia de la fundación de Roma. Cuando cualquier persona que la lea hoy en día se da cuenta de que no es más que un mito para justificar el poder de Augusto en aquel caso, ¿no? Del emperador, ¿no? Era pues una forma de hacerle la pelota al emperador, básicamente. Sí. Claro. Entonces, por mucho que me venga el emperador romano que esté en ese momento y me diga no, esto es así porque no puede ser de otra manera, es imposible que la historia no concuerde con nuestros deseos y nuestros propósitos y nuestras ambiciones personales, ¿no? ¿Cómo que es imposible? No, la historia será la que es, independientemente de cuáles sean tus ambiciones, ¿no? Ya, pero... ¿Debería ser así o no? Debería ser así. Uno no puede definir la historia o lo que sea, o cualquier verdad a partir de sus propias ambiciones, o para que encaje perfectamente con sus ambiciones. Ese no es el criterio de definición de la verdad, creo yo, vamos. Bueno, tú estás hablando de una ambición como de una persona que busca trastocar la verdad para que sirva a su ambición, pero aquí estamos hablando de política, de poder, sí, ¿vale? Claro, efectivamente, sí, ambición viene a ser lo mismo. La ambición de mantener una idea heroica de un pueblo o de una sociedad que me gusta tanto como es mi país, que no puedo permitir que ningún elemento de la historia contradiga lo cojonudos que somos. Eso no puede ser. Hay que ser capaces, un pueblo o una persona, quien sea, que de verdad se valore a sí misma y de verdad tenga confianza en sí misma, debería ser capaz de aceptar todo lo que la define, tanto lo bueno como lo malo. Una persona que solo está dispuesta a presentar de sí misma las cosas positivas es una persona que tiene poca confianza en sí misma, que tiene miedo de que los demás no la acepten por las cosas negativas que la caracterizan. ¿No? Ya, bueno, pero sí. Yo no me puedo fiar de una sociedad que solo... Aquí es... Pero aquí el tema es el siguiente. Si para que esa sociedad perdure en el tiempo, para que esa sociedad persista en el tiempo, se emplean una serie de mitos fundacionales nacionales y resulta que al echar tierra abajo esos mitos fundacionales nacionales pierdes el sustento de esa nación desaparece. Claro, pero eso es un problema que una nación deba sustentarse en un mito que no resista el contraste con la realidad. ¿No te parece? ¿No sería mejor que una nación se sustentase en aspiraciones éticas en vez de en historias falsas? Creo que es un error. Porque estoy usando la palabra nación. No, es decir, unidades con asiento territorial, es decir, estados. Sí, estados. Unidades territoriales. Incluso un estado, ¿eh? Luego, la forma en la que ese estado esté más o menos consolidado conforme a una identidad nacional, a lo mejor esa historia oficial sirve a ese propósito. Pero estoy hablando de que la base de la que surge eso, de la que puede surgir, es un poder, es una unidad con asiento una unidad política con asiento territorial. Sí. ¿Vale? Un poder. Puedes llamarlo Estado, provincia, república, lo que sea. Sí. Una unidad política. Sí. Están empleando una historia fundacional o una ideología o un mito. Hombre, yo creo que al final, para el común de los mortales, para que se sustente
para que persista en el tiempo, yo creo que hay unos elementos casi totémicos que, bueno, pues que están ahí y que sirven a esa cohesión, ¿vale? Bueno. Desde la tribu más antigua hasta una nación actual a lo mejor necesita esos elementos totémicos. Luego, con respecto a la historia, a lo mejor se puede profundizar y no ocurre absolutamente nada. Como tú muy bien dices, se puede profundizar en la historia, que le hace a uno llegar a ser lo que ha sido, es decir, de la nación que la ha hecho posible, y bueno, pues valorarla críticamente, no crítica destructivamente, sino a lo mejor crítica constructivamente, y gracias a eso reafirmarse sobre una verdad en vez de sobre una mentira y continuar en el tiempo. Claro. Una especie de catarsis y continuar en el tiempo, que sería lo suyo. Sí. Sería lo suyo. Sí, claro. Pero la prudencia política que no es capaz de anticipar o prever o profetizar o calcular, por mejor decir, los efectos, el efecto dominó que pueda tener una especie de convulsión nacional al descubrir que hay algo en tus raíces que no es real, que te lo han dicho de otra manera, no sirve a los intereses de la eutaxia del Estado, es decir, la perpetuación en el tiempo de la unidad política con asiento territorial. Luego cualquier persona, no por principios éticos, sino con dos dedos de frente, va a procurar siempre construirse una imagen de sí mismo adecuada a sus intereses. Ya. A la supervivencia de lo que se ha creado políticamente. Ya. Entonces, no podemos esperar idealmente que eso cambie. Hay que aceptar que es así y sobre esa premisa, pues uno puede valorar y uno puede aproximarse y uno puede aportar, uno puede matizar o ir a lo particular. Pero es que, en fin, no le pidas, o sea, no le digas a una persona, yo soy Pepito, pues no le digas a Pepito que no es Pepito, que es fulanito, porque se va a cabrear. Claro, pero yo creo que esa persona, si es una persona madura, segura de sí misma, tiene que poder ser capaz de definirse como Pepito sin dejar de ser Pepito, ¿no? Tiene que poder ser capaz de incluir en su propia definición de Pepito sus partes negativas igual que las positivas. Yo personalmente confío más en una comunidad. Si formo parte de esa comunidad, confío más en una comunidad que está dispuesta a responsabilizarse de todo lo que forma parte de su identidad o de su historia, que en una comunidad que se esfuerza por ocultar las partes de su historia que no convienen a su imagen heroica o ideal. ¿Y si fuera al revés? ¿Cómo al revés? ¿Y si fuera justo al revés? Si tú piensas que para la supervivencia de la nación política, una vez constituida, es imprescindible ese ejercicio deliberado de acomodación, ¿no? Sí. De transformación, de pulido de la historia para acomodarla al ideal nacional, sí. ¿vale? Sí. Que tú has construido políticamente, históricamente, lo que sea. Sí. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si a lo mejor hay una nación que está recibiendo por parte de sus élites o por parte del exterior, curiosamente, lo contrario, es decir, está recibiendo una información sobre sí misma que apunta siempre hacia lo negativo, y lo positivo parece que nunca hubiera existido? Bueno, pues lo mismo. Si esa abundancia de información negativa no se corresponde rigurosamente con la realidad, pues es algo que hay que depurar también, claro. E intentar, bueno, ser más, ecuánime o más sincero respecto a la propia identidad, tanto para mejor como para peor. Vale. Claro, pero yo no me siento más orgulloso de mi comunidad porque esa comunidad tenga tendencia a sacar pecho o a darse palmaditas en la espalda. Y tampoco quiero que mi comunidad se minusvalore a sí misma intencionadamente, claro, o haga una especie de acto de contrición constante hasta extremos exagerados. No, quiero, pues eso, que sea sincera dentro de lo posible y de eso, del alcance posible de su conocimiento, nada más. Vale, planteando eso como un ideal, yo lo voy a plantear así, ¿vale?
para hacer una réplica, planteando eso como un ideal, Sí. teniendo en cuenta que son millones de personas que se levantan, que viven sus vidas, etcétera, 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 Sí. que viven más o menos cerca o lejos, o sea, son más o menos ajenas a la política, a los asuntos del Estado, etcétera, etcétera. La pregunta es, vamos a ver, si ese es el ideal, el del punto medio, la verdad absoluta o tal, como no todo el mundo puede dedicar su vida a embeberse de libros, ¿vale? Y a profundizar en pormenores históricos, puestos a decidir por una dirección, la prudencia política hace que esa dirección, si no están monitorizados, si no están engañados, o sea, cuando a lo mejor esa nación está recibiendo es información negativa o tergiversada de su propia historia que perjudica su propio orgullo, su propia imagen nacional. O al menos, si no nacional como una nación que haya existido siempre, que no sería verdad, Sí. por lo menos a que no dejan de ser consecuencia de una historia anterior a ellos. Y si esa historia es considerada negativa, el resultado es un subproducto negativo de algo previamente negativo. Eso hace que una persona sienta un hachazo en la cabeza. Ya, bueno, claro, eso depende también del grado de identificación que tenga uno con su comunidad. Claro. Pero puestos a ser prudentes, políticamente prudentes, a que millones de personas no estén siempre a la gresca entre sí, con conflictos permanentes, ¿vale? Sí. Puestos a hacer eso, ¿tú qué crees que es más prudente? Políticamente, no moralmente, no éticamente, no, políticamente, ¿qué es más prudente? Fíjate, en el caso del bombardeo de información negativa, si alguien decide que eso se ha terminado y decide presentar hechos históricos, es decir, hacer el camino contrario. O sea, voy a tender ahora a maximizar lo positivo que lo hubo, a no dar tanta importancia a lo negativo o a ponerlo en su contexto, compararlo con lo que otras naciones hicieron, ponerlo en su contexto moral, teológico, religioso, lo que sea, y vamos a construir algo más positivo. Ese acto de construir algo más positivo, ¿tú pensarías que es negativo si no intentas siempre tender esa especie de equilibrio perfecto de verdad absoluta? Sí, claro que sí. Sí. Joder, Marcos. A mí me parece negativo cualquiera de los dos extremos. Yo no confío en alguien que solo habla bien de sí mismo. Pero vamos a ver, cuidado, no estamos hablando de quemar libros. Yo tampoco estoy hablando de quemar libros, ¿eh? Claro, no, estoy hablando de enfoque, estoy hablando de enfoque constructivo, no destructivo. Es decir, para que el enfoque sea constructivo y no destructivo, saca aquello, o sea, magnifica aquello que es verdad histórica. No tienes por qué magnificar tanto aquello que, siendo también verdad histórica, siempre y cuando lo sea, no se suponga que lo es, que lo sea realmente, preséntalo y que cada uno saque sus propias conclusiones al respecto, pero que por lo menos la gente se quede con una imagen positiva. Bueno. Porque es que si no, esa unidad política está condenada a su propia autodestrucción. Pero cuidado, no por descubrir la verdad en este caso, sino por perpetuar en la mentira. Bueno. Fíjate qué ejemplo te estoy poniendo. Ya, claro. Pero, a ver, obviamente lo que estoy diciendo yo es que es negativo perpetuarse en la mentira, sea en el sentido que sea. Claro, también creo que es negativo silenciar o dar menos relevancia a las partes negativas de la historia, porque creo yo, que para desarrollar una personalidad solvente, fuerte, responsable, es necesario hacerse cargo de la parte positiva y de la parte negativa de esa personalidad. Estamos usando conceptos como bueno, malo, positivo, negativo. A lo mejor hay que usar otros conceptos. En vez de positivo y negativo podemos decir más halagüeño o más incómodo de reconocer, ¿vale? Pero es que a lo mejor el reconocimiento de un hecho histórico, si es consistente con la realidad, sí, y está puesto en su contexto y explicado con claridad, a lo mejor no tiene por qué ser considerado a partir de ese momento un motivo de deshonra. Claro que no. A lo mejor tampoco es para que se te hinche el pecho, ¿no? Tampoco es para henchir el pecho de patriotismo, pero... Es que, vamos a ver, yo personalmente no me puedo considerar responsable de nada que hayan hecho mis antepasados. Yo no me identifico con mi comunidad hasta ese punto, porque yo no tengo ni ningún mérito ni ninguna culpa
de lo que hayan hecho las personas que existieron antes que yo. Entonces yo no me puedo ni enorgullecer ni avergonzar de las cosas que pasaran en mi comunidad antes de que yo existiera. Para mí eso es absurdo, es ilógico, es ilógico. Yo lo que quiero es conocer la verdad, ni más ni menos. Para saber que eres una consecuencia objetiva de gente que existió antes de que tú vinieses al mundo. Bueno. Porque si no, algo tan sencillo, Marcos, como el idioma que hablas, sí, o incluso tu apariencia, sí, u otros motivos, sí, para ti pueden ser a lo mejor irrelevantes. lo son. Pero aunque no lo fueran, objetivamente tienen una razón de ser. Sí, tienen una razón de ser y tienen influencia en mi vida, evidentemente. Pero para mí es totalmente ilógico que yo me enorgullezca o me avergüence de ellos, porque yo personalmente no he contribuido en nada a su existencia. Que yo haya nacido donde he nacido y que hable el idioma que hablo es un accidente. Es un accidente. Como diría Montesquieu. Pero vamos a ver, es cierto que tú acabas de decir, es verdad, que tú no has contribuido a que eso, quizá esta sea la clave, tú no has contribuido a que eso sea así. Te ha venido dado sí. por los que existieron antes de ti. ¿Eso está bien dicho en español? ¿Existieron antes que tú o antes de...? Sí, bueno, las dos son correctas, sí. Vale. La pregunta es, si yo considero que eso no tiene valor y no lo trabajo, considero que es irrelevante, yo no estoy seguro de que en el futuro, esto vaya a persistir en el tiempo. No digo que no tenga valor, ¿eh? No estoy diciendo que no tenga valor. Lo que estoy diciendo es que no es responsabilidad mía. Es que no que no sea responsabilidad mía, sino que no es mérito mío que eso exista. Ni es mérito mío haber aparecido en el lugar en el que he aparecido, por azar. Vale. Las cosas que suceden por azar no son mérito de nadie. No es mérito tuyo y no es responsabilidad tuya porque no lo has elegido. Te vino dado. Eso es. La pregunta es, ¿así las cosas consideras que es tan accidental que es que te da exactamente igual lo que pase? No. No, sigues, pues no soy responsable porque esto, como es accidental, ¿qué más me da? No, son cosas distintas, ¿eh? Que pase, bueno, pero es que quería plantearlo porque llegados a punto de lo que acabas de decir, nos planteamos la siguiente cuestión. No es que te la esté planteando a ti porque yo suponga que tú piensas de esa manera, simplemente abro la pregunta. Sí. Abro la pregunta para que la escuchen nuestros oyentes. Dada esa situación puedes pensar, bueno, ¿esto vale la pena ser salvado o me da exactamente igual como si se va a toda la mierda? Porque como es algo accidental y es irrelevante porque todo es circunstancial, pues ¿para qué me voy a preocupar? Que tenga que ser lo que sea. Es decir, dices, rompo todo lazo de responsabilidad y me dedico, como quien dice, a mis asuntos. Sí. ¿Qué más me da? Sí. Bueno, creo que uno puede tener cualquiera de las dos ideas, ¿no? Cualquiera de las dos opiniones. Una persona puede considerar que merece la pena conservar el equipaje cultural que ha heredado en virtud de haber nacido donde ha nacido, o puede considerar que tampoco tiene tanta importancia y que yo qué sé, la sociedad evoluciona por su propia cuenta y que da igual dónde acabe esto, da igual si esto que ha heredado se pierde o no. Pero mi argumento no tenía que ver con eso, no tenía nada que ver con eso. Lo que quería decir yo es que sea cual sea la historia de mi comunidad o la historia del ambiente cultural en el que yo haya nacido, no tiene por qué enorgullecerme ni avergonzarme. Y creo que yo debo estar preparado, si quiero ser una persona madura y dueña de mí misma y todo eso, tengo que estar preparado para que me digan la verdad respecto a cualquier cosa que haya pasado o cualquier cosa que sea real en el mundo. No tengo por qué asustarme de conocer la realidad. Los datos de la realidad no son lo que yo soy, no me dan idea de mi propia valía, simplemente son lo que es. Y yo puedo construirme a mí mismo en función de el tipo de persona o el tipo de individuo o el tipo de ciudadano que creo que debo ser. Vamos a ver. Pero eso no tiene por qué estar condicionado por la historia de mi comunidad. ¿Cómo no va a estar condicionado? ¿Cómo no va a estar condicionado, Marcos? Si tú estás hablando de una idea de que me quiero construir como persona, sí, como a instancias de donde yo haya ido a parar. Sí. Y donde tú hayas ido a parar
es una consecuencia de la historia. Sí. Que tú pienses que si tú dejas la historia avanzar, se reorganizará de la manera que sea y no sabes cómo, pero bueno, lo que tenga que ser será, es no haber tenido en cuenta que hay una realidad, sí, que hay poderes, que hay intereses, que hay unas mecánicas que no se van a detener jamás en el desarrollo histórico. Se crean grupos, se crean facciones, se crean oligarquías, se crean intereses, surgen potencias militares, etcétera, etcétera, que quieren reconfigurar el mundo y transformar la realidad. Sí. ¿Vale? Y tú, quieras o no quieras, estás inmerso en esa dinámica. Al hablar de que todo se resuelve a través de un proceso de autoconstrucción, estás negando la evidencia de que esa realidad existe, que tú estás dentro de ese río de realidad, estás avanzando junto a ese río de realidad, y que lo que suceda en el desarrollo de esos acontecimientos puede tener consecuencias en tu vida y, por lo tanto, consecuencias en la forma en que tú tengas más o menos posibilidades de obtener incluso esos propósitos individuales de autorrealización o construcción personal. Sí. Todo eso es verdad. Creo que me he explicado mal. Lo cual obliga, queramos o no, a tener en cuenta la historia, sí, a tener en cuenta lo que ha pasado. Por supuesto, se puede ser rigurosamente histórico con los acontecimientos históricos, lo cual no significa, fíjate, y vuelvo a lo que decía anteriormente, que si tú quieres mantenerte en el tiempo, porque todo surge de un propósito político, de un ideal político, de un propósito político, no es desbaratado pensar que aquellas sociedades que permanecen en el tiempo y obtienen resultados en la historia, y por lo tanto los que viven bajo esa comunidad política quizá tienen mejores posibilidades de llegar a más que otros que viven en otros territorios que no pintan nada en la historia, ¿vale? O no han pintado nada en la historia, no han llegado a ser nada relevante. He ido perdiendo el hilo del argumento. Significa que a lo mejor, significa que no es descabellado pensar que para pintar algo en el mundo tampoco es cuestión de crearte la historia de la Eneida, ¿vale? Tampoco es cuestión de asumir la historia de la Eneida, pero, demonios, es decir, unos mínimos, es decir, recoge unas mínimas cosas objetivamente positivas que hayas aportado al mundo y dale relevancia. Las negativas no las ocultes, pero al menos trátalas si realmente es verdad, porque una cosa es que sea verdad, y siendo verdad, vamos a ponerla en contexto y vamos a, ¿sabes?, no vamos a gestionar mentiras, vamos a gestionar verdades. Entonces podemos gestionar verdades dando importancia a aquello a lo que hay que dar importancia y analizando críticamente aquello que puede ser incluso, depende para el punto de vista de quién, considerado negativo. Sí. Porque volvemos a las categorías de bueno o malo, moral inmoral, tal, luz y sombra, atraso o progreso. Estamos usando categorías para juzgar los acontecimientos históricos y no estamos, digamos, haciendo un análisis distinto de las cosas. Tampoco para justificarlas, simplemente un análisis que no sea tan simplón, en definitiva, ¿vale? Que sea algo con más enjundia. Entonces, si nosotros... Está sonando los WhatsApp, ¿verdad? Sí. Vale, me parece. Si nosotros hacemos ese proceso de forma constructiva, ese proceso sirve a la eutaxia del Estado o a la supervivencia de la nación política. No hacerlo afectaría a que eso sucediese porque siempre habrá alguien dispuesto a construir otra historia, presentar otro proyecto, hacer otra cosa. Al decir, bueno, es que puede ganar uno, puede ganar el otro. Tendré que tomar bando. No puedo quedarme ajeno. O sí, a lo mejor porque me dé exactamente igual. Ahora, te dé o no te dé exactamente igual, está claro que lo que suceda va a tener consecuencias o en ti, o en tus hijos, o en el futuro. Y no puedes vivir ajeno a que eso está sucediendo. Vale. Entonces eso lo que hace es nos presenta una situación complicada. No sé si es tu WhatsApp o el mío. No, el mío. Voy a ver si puedo ponerlo en silencio. No es porque yo no tengo vale. vibrador. A ver si puedo salir de esto y ponerlo de una puñetera vez en joder. ¿Me oyes ahora? Sí. Yo podría hacer una cosa. ¿Tú me sigues oyendo? Sí. Vale. Voy a poner esto en silencio. Uh-huh. Madre mía, es que no se me ha pasado. Siempre lo pongo en silencio. Por Dios. Vamos a ver. Espero que no se vaya. ¿Me sigues oyendo? Sí. Joder, hasta con esa traca de fondo creo que he podido desarrollar el argumento que tenía en mente. Consideremos esto un pequeño break, una pausa para descansar y para que nuestros oyentes respiren con nosotros. Sí, respirad un poco, que falta hace. Aquí venimos a generar dudas. Y como a mí me gusta más generar dudas, sí. Y lo que estoy planteando es una duda. Sí, claro. Yo, aparte de generar dudas, me gustaría aclarar lo que dije antes, porque creo que como ya es costumbre, me expresé mal.
y se entendió algo totalmente distinto de lo que yo quería de lo que yo quería dar a entender. No quería dar a entender que yo crea que la historia del lugar donde yo nací no tiene influencia en mi vida o no determina lo que yo soy o lo que yo pueda llegar a ser. No quería decir eso en absoluto. Simplemente lo que yo quería decir era que para crear una personalidad sólida es preferible tener presentes todos los datos. Los que consideremos, perdona por volver a usar estas palabras, pero los que consideremos positivos, negativos, presentables, impresentables, los que consideremos que nos dan buena imagen y también los que consideremos que nos dan mala imagen. Para poder tener una personalidad como individuos o como sociedad que sea madura, sólida, fiable, admirable, creo que tenemos que ser capaces de asumir todo lo que nos ha hecho lo que somos, todo lo que nos define, tanto lo que nos enorgullece como lo que nos avergüenza. Nada más que eso, era lo único que quería decir. Entonces, a mí no me parece digno de defenderse el realce de las cosas vistosas en detrimento de las cosas que a lo mejor nos pueden parecer criticables. ¿Sabes por dónde voy? Creo que hay que asumir las partes criticables de la personalidad de uno y de la historia de uno. Hay que asumirlas en la misma proporción que las cosas encomiables. Vale. Eso es lo que quiero decir. Y la idea contraria me parece que es una justificación de la idea heroica de la sociedad, o de la presentación de una sociedad como una unidad de destino heroico. Esa puede ser la conclusión a la que una persona pueda, en su seno, llegar individualmente. Como puede ver todo eso que se le presenta y decir, esto es una mierda que a mí me importa 3 pepinos. Pero es curioso, ¿no? Porque hacerlo no significa necesariamente que vayas a transformar todos a una, ¿no? A una sociedad en una especie de gran, frente común y con una identidad fuerte y robusta que cree en 4 cosas y va por ello ahí a la historia. No. Pero se ha pretendido hacer eso en muchos momentos de la historia. Lo cual es perfectamente lógico. Pero a mí me parece contraproducente. ¿Para quién? Me parece contraproducente. ¿Contraproducente para quién? Y criticable. Claro que lo es y claro que hay que criticarlo. Pero es que sucede en la historia. Ya. Y no puedes estar criticando cada momento, cada circunstancia política que ha acontecido en la historia, que se puede ver desde diferentes puntos de vista, que encierra una enorme complejidad y que da como resultado un determinado evento histórico que tiene unas determinadas consecuencias, uno por uno a decir, pero. Pero también, sí, claro que sí, también. Yo, para poder crecer como persona, pero de todo. Para poder crecer como persona, tengo que poder reconocer las cosas de las que me arrepiento. Porque si no, me pasaré toda la vida metiendo la pata en los mismos sitios. Pero tú, en ese caso, tienes que partir de una premisa que es que tú ves un evento y sostienes que ese evento es digno de generar arrepentimiento. Claro. A lo mejor no, a lo mejor para otra persona no es motivo de arrepentimiento sino de orgullo. Bueno, pero ¿no te parece necesario? La verdad es la misma. El hecho histórico puede ser el mismo. ¿No te parece necesario que a los ciudadanos se les ofrezcan todos los datos posibles que hayan sido reales, para que ellos saquen sus propias conclusiones? ¿No te parece ruin ofrecerles la conclusión en bandeja, porque no es eso. en vez de darles a ellos los elementos que les permitan sacar sus propias conclusiones? Es que no es eso, es que tú juntas a 2 historiadores y se dan de bofetadas. Bueno, o sea, tú juntas a 2 historiadores a día de hoy y se dan de bofetadas. Y tú quieres presentar todos los datos. No, yo no. A ver, yo quiero que se aspire a para eso. Que la gente se forme, se aspire a presentar todos los datos. Igual que ayer decía que probablemente el alcance de la verdad absoluta y eterna sea imposible. Un imposible metafísico. Probablemente es un imposible. Lo mismo digo hoy que la acumulación de todos los datos existentes en la realidad y el contraste hasta el último punto de rigor de todos esos datos, pues seguramente sea imposible también. Pero creo que es a lo que se debe aspirar. Y su procesamiento por una mente individual que supuestamente va a sacar conclusiones objetivas y dotadas de valor sobre qué elemento es bien
¿Y qué elemento es? Mal. Claro, sí, sí. Pero dentro de lo posible, deberíamos resistirnos a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a las personas a las que nos dirigimos. En el momento en el que empezamos a engañar conscientemente por un propósito de supervivencia en el ambiente mundial o lo que sea, ¿no? de la nación o del Estado, o de como se lo quiera llamar, bueno, desde mi punto de vista, nos estamos alejando de la verdad y para mí alejarse de la verdad es perjudicial porque impide que la gente sepa a qué atenerse. Ahí sí. Cuando la gente basa sus creencias o sus comportamientos en algo que no es real... Es más fácil que se metan una hostia. Sí, ahí sí, estoy de acuerdo. Es como bailar sobre hielo en descongelación. Sí, ahí estoy de acuerdo. No tienes los pies firmemente puestos en la tierra. Estás mirando las estrellas y no estás mirando al suelo y te tropiezas y te caes. Claro, sí. Porque no tienes algo fuerte a lo que sujetarte, ¿verdad? Uno tiene que poder saber a qué atenerse para poder tomar decisiones coherentes en el mundo. Ya, bueno, sí, pero fíjate, parto a lo mejor de otra... Mira, no es posible, quizá, Marcos, no lo sé, que una nación pueda hacer ese ejercicio que tú propones, pero que eso no ponga en perjuicio la existencia de la nación, porque la nación se considera, que es algo positivo. Es algo positivo, ha sucedido esto, pero el problema... No, fíjate qué curioso. Fíjate, una nación puede pensar que su nación es algo positivo que haya sucedido en la historia. Es decir, que estamos aquí, a lo mejor es exagerado, pero que es positiva la existencia de esta nación, que no tiene por qué desaparecer. Que efectivamente en el seno de esa nación han pasado cosas más que discutibles. Pero han pasado en el seno de la nación porque eso no es algo estático. Claro. Pero la nación en sí no es un problema. No porque haya pasado esto, sacamos como conclusión que la nación tiene que desaparecer. Porque si fruto, por un momento determinado de la historia, esta nación ha parido esto, sí. ¿no? ¿Te das cuenta que en ningún momento estoy queriendo poner ningún ejemplo? No, sí. Estamos simplemente... bien, pero podía pensar en algún ejemplo. ¿Vale? Sí, no hace falta ejemplos. Se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Se entiende perfectamente. Sí. Pero la nación es capaz de hacer cosas mejores, es capaz de superar sus propias épocas oscuras, llámalo como quieras. Vale. No tiene por qué desaparecer. Es decir, no tiene que ser condena a muerte. Como has cometido este delito, pero es que no lo ha cometido una persona. Ha sido un proceso histórico y la nación en sí es una entidad abstracta, por lo tanto, tiene una base material, pero cuando se habla de ella se habla en abstracto, porque tiene una base material, pero es un concepto que se maneja en abstracto. Sí, y muy difuso, y de líneas muy difusas. El concepto de nación es más claro, a mí me parece más, lo que decías tú antes, más claro hablar de Estado, o de unión política con asiento territorial, sí. Vale, pero permíteme terminar. Sí. Pero curiosamente en otros momentos puede suceder que por algo que se dice que unos han hecho, o te dicen a ti que unos han hecho algo en el pasado, ¿vale? Tú has hecho esto, tú has sido así, tú has sido tal, ¿vale? Digas, veredicto, tenéis que desaparecer. Porque sois fundacional, intrínseca y esencialmente una anomalía. Ajá. O sea, mejor que desaparezcáis porque no habéis sido capaces de aportar nada positivo. Por lo tanto, lo mejor que os puede pasar es eso, que desaparezcáis. Autodestruiros, porque vuestra existencia en el mundo es un cáncer para el resto del mundo. Bueno, puede ser que sea verdad y puede ser que no. Depende de para quién. No, claro, sí. Bueno, depende para quién, pero digamos que, hay conclusiones a las que se puede llegar por consenso y a través del diálogo. Creo yo, ¿sí? Claro. Joder, es decir, digamos que el estado entre dos personas que disienten no tiene por qué ser un estado permanente de disensión o un estado permanente de no ser capaces de ponerse de acuerdo en nada. A través del diálogo se puede llegar a un acuerdo, a un término medio o a algo así. Yo estoy de acuerdo con que, bueno, por decirlo es lo primero que se me ocurre, ¿no? Dilo. Estoy de acuerdo con que las tropelías de un estado a lo largo del tiempo no tienen por qué condenar a ese estado necesariamente a la desaparición. Pero también creo que, dependiendo de las circunstancias, ¿no? y de la realidad concreta que exista en un momento determinado, tampoco tiene por qué ser el fin del mundo que un estado desaparezca, o una nación, entre comillas. No, por supuesto, nada es eterno. Eso debe poder Obvio. considerarse entre las posibilidades del mundo.
es obvio que nada es eterno. Si es que esa no es la cuestión, Marcos. Bueno. O sea, no es aferrarse a una especie Claro. de idea que jamás va a desaparecer. No creo que la conservación de la existencia de un Estado o de una nación sea un bien supremo. Un bien supremo. No. Pero vuelvo a lo que decía antes. Totalmente de acuerdo, porque lo contrario es inconsistente con la historia e inconsistente con la realidad, porque ha ocurrido desde siempre. Ha sucedido y seguirá sucediendo. Habrá transformaciones. Por supuesto que sí. Bueno, sí. Que no te puedes aferrar. Pero volvemos a lo mismo, que tú puedes pensar que eres un mero actor pasivo y que lo que tiene que pasar, pues tiene que pasar y punto, pues ya está. Sí. O puedes decir, oye, perdona, soy consciente del escenario de operaciones, el escenario de estrategias, de planes, de proyectos Sí. políticos de poder, que hacen que las cosas vayan en una determinada dirección, sabiendo también que hay imponderables, imposibles de anticipar o de prever, que pueden marcar pues un desarrollo distinto al previsto, podría suceder, pero que más o menos los que mandan saben lo que quieren y a dónde quieren llegar. No, eso está claro, sí. Y que tú eres una consecuencia de eso, por lo tanto, volvemos a lo mismo. Siendo verdad que tampoco tiene sentido que te aferres a una idea sagrada, imposible de modificar en una coma, por narices, porque esto no puede cambiar, al final vuelvo a lo mismo. Como hay gente que sí quiere cambiarlo, tú tienes que decidir si estás con los que quieren mantenerlo o con los que quieren cambiarlo. Y los que quieren cambiarlo, por supuesto que van a decir que hay que cambiarlo porque es una puta mierda y lo ha sido siempre. Claro, te están dando un argumento para convencerte de que te hagas el harakiri, de que te suicides, claro, porque no mereces vivir. Y el otro tampoco será extraño que intente defenderse. A lo mejor, al final, es un conflicto, es una dialéctica de poder. Sí. Y gana el que tenga más poder. Sí. Y sus objetivos, sus planes, sus estrategias, sus resultados en la historia, lo que se construya materialmente, será el resultado de que ganó al otro. Ya. Y eso va a pasar siempre. Entonces, la cuestión es que no se puede ser ajeno a la historia. Ya. Y vuelvo a lo mismo, el tema de la identidad nacional o el tema de una historia nacional. Está claro que en ese campo de operaciones, si el otro juega con la mentira, tú no puedes jugar con la verdad, porque no va a servir de nada. Porque si el otro presenta una mentira que como mentira está mejor elaborada, porque puede hacer lo que le dé la gana, porque lo está construyendo ex novo, ad hoc, con un propósito determinado, y va a hacer lo que le dé la gana, tú no puedes intentar presentar datos que no te van a servir absolutamente de nada. El otro que tiene un mensaje sencillo, rápido, propagandístico, que ha construido un imaginario, ese gana la batalla. Pero es que, vamos a ver, si se combate la mentira con la mentira, entramos en una espiral de corrupción y de podredumbre que al final acaba corroyendo a todas las sociedades. No corroe. Sí, claro que corroe. Uno gana, otro pierde. Vamos a ver, hay un conflicto, aquí estás estableciendo un conflicto entre la verdad y la practicidad. La prudencia política. Estás diciendo que en una atmósfera en la que uno de los participantes miente, no tiene cabida la verdad, porque el que miente siempre tiene las de ganar. Al menos, si no mientes e intentas que prevalezca la verdad, al menos tienes que tener en cuenta que tienes que usar fórmulas quizá muy Fíjate, hablando del tema de la historia nacional, que no se puede, que lo ideal sería contarlo todo, ir al dato al pormenor. Claro. Como nadie lo va a hacer y nadie va a ir al pormenor, porque cada uno está a sus asuntos, y se queda con los eslóganes que la gente suelta y se forma ideas sobre esos eslóganes, y se construye una imagen de la realidad, si el que está tergiversando deliberadamente la historia, construyendo un imaginario que tú consideras falso, tú quieres oponerte a eso, no puedes presentar datos pormenores porque la gente no va a prestar atención, se va a quedar con el eslogan. Y, sin llegar a mentir necesariamente, que tú también produzcas un mensaje en forma de eslogan, por ejemplo, o magnifiques unos hechos y desenfoques otros para vencer en esa lucha, yo creo que es una estrategia más que necesaria, porque si no, no vas a ganar nunca. Bueno, o sea, es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Más que una batalla, o sea, la verdad tiene la guerra perdida, tal como lo planteas tú. Y a mí eso me da mucha pena. Yo, no sé, tengo la
ingenuidad de pensar que sea cual sea la meta que se persigue, la verdad es el camino. Y en el momento en el que uno se desvía del camino de la verdad, pues se está metiendo en terrenos pantanosos, en arenas movedizas, porque en el momento en el que te empiezas a adentrar en el territorio de la mentira, no sabes dónde vas a acabar. Amén. Yo creo que se puede combatir la mentira con la verdad. De hecho, creo que es la única manera de combatir la mentira, ofreciendo una verdad rigurosa. Vale, pero si tú esa verdad la juegas, vamos a decir, creativamente, no digo mentir, digo, si tú la verdad, para oponerla a la mentira, la juegas creativamente, para poder presentarla de una forma atractiva, que encaje mejor en quien te está oyendo, porque el otro está jugando a actuar creativamente con la mentira para resultar su mensaje sugerente, sugestivo, atractivo, tener gancho, quedarse enganchado a la oreja del que te está oyendo, ese juego creativo con una cosa que es verdad, ¿te parece mala estrategia para oponerte a lo que está haciendo el otro? No digo que sea mala estrategia, pero creo que es una pena que haya que convertir la verdad en eslóganes para que la gente sea capaz de asimilarla. A lo que se debería aspirar es a crear una sociedad de individuos que sean capaces de asimilar la verdad tal como es, con todos sus detalles. ¿Pero quién la crea? ¿Qué institución la crea? ¿Quién publica esos libros? ¿Quién los escribe? ¿Quién los designa? ¿Quién se dedica a eso? ¿Y si tienen diferentes puntos de vista? ¿Y si recogen fuentes unos, fuentes otros? El cuñado del primo del gobernador de turno. Ese es el que lo crea. Estamos condenados, no tenemos salvación. Pues claro, dice, hay que crear una sociedad. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Pues crear una sociedad. Una sociedad, crear un conjunto de ciudadanos que estén preparados para afrontar la verdad y que estén preparados para pensar con cierta capacidad crítica. ¿A través de qué medios de comunicación? No, es que no puede ser a través de medios de comunicación. ¿A través de qué intereses que tienen esos medios de comunicación? Ya. Que responden a facciones económicas, sí, a facciones políticas, a facciones que tienen intereses dentro del territorio, sí, a facciones que tienen intereses fuera del territorio, sí, a facciones que no sé qué. Es prácticamente imposible, pero que sea prácticamente imposible... Es impensable, imposible. No significa que tengamos que aceptar de rodillas el juego al que está jugando la mentira, Armando. No estoy diciendo eso. El hecho de que sea así, de que siempre haya sido así, no significa que tengamos que aceptarlo sin revolvernos un poco. Es que precisamente porque yo me puedo revolver a lo mejor ante lo que pienso que es una mentira como una catedral de grande, y viéndome incapacitado para por medios dignos, vamos a decirlo así, enfrentar esa mentira, que pueda jugar un poquito con la verdad. No digo de mentir, sino de jugar estratégicamente con la verdad para construir formas atractivas de atraer a la gente hacia lo que yo quiero que quieran, ya que el otro lo está haciendo con la mentira. Si yo creo que estoy en conocimiento de la verdad o en posesión de la verdad, a lo mejor puedo estar equivocado, pero si lo pienso, normal. O sea, no puedo enfrentar a un charlatán de feria, no se puede enfrentar un señor que se pone en un atril con un tocho de 1000 páginas y empieza a leer. No, claro que no. Porque va a ganar el charlatán de feria. Sí, claro. Obvio. Sí. Entonces, ese juego estratégico, creativo, no creo que sea algo malo. Ya sé que todo es relativo en ese sentido y que uno no sabe poner no sabría dónde poner el límite entre la rigurosidad y empezar a salirse de una tangente al emplear ese juego creativo. Yo tampoco sé dónde se podría exactamente colocar el límite. O sea, no creo que sea posible establecerlo rigurosamente y lo puede sobrepasar. Pero creo que como estrategia política, por lo menos si sabes que tienes que enfrentarte a alguien, sea un poquito creativo. Bueno, es decir, juega un poquito en el terreno del otro, ¿sabes? Porque es que si no te va a acabar ganando siempre. Ya. O sea, tú puedes pensar idealmente o puedes pensar como, no sé qué diría Sun Tzu en el arte de la guerra al respecto, pero seguro que dice algo tiene que decir que no tiene que ver con elabora el discurso más consistente con la realidad y preséntaselo al enemigo de forma detallada y coherente. No, me parece que Sun Tzu no dice eso. Y Maquiavelo tampoco. Y seguramente Maquiavelo tampoco. Seguramente tampoco. No, ¿qué va? Ay, vale. Dios mío. Acabamos claro. Hoy en otra cuerda floja como la de ayer.
1 hora y 12 minutos, Sí, Marcos. sí, Aunque habrá que mía. cortar, me imagino. Bueno, tenemos que aprender a hacer juegos malabares con la verdad para tener posibilidades en esta guerra. Sí. Al final, sí, para convencer a la gente con la verdad es necesario aprender a hacer juegos malabares sobre una cuerda floja. Esa es mi conclusión de hoy. Y ese tiene que ser el título del Juegos malabares sobre una cuerda floja. Ese va a ser el título del podcast. Juegos malabares sobre una cuerda floja. Pues nada, me Por lo favor. apunto, vale. Nunca he dicho absolutamente nada sobre los títulos que pones a los podcasts porque me parece que son brillantes. Como todos me parecen brillantes y muy adecuados, y hasta sugestivos y sugerentes, nunca he tenido ninguna objeción. Tampoco la tengo, como voy a tenerla, si tú acabas de presentar perfectamente el titular del vídeo. Solo te pido, por favor, bueno, del audio en este caso, solo te pido, por favor, que lo conserves y sea el título del podcast. Me conminas, me exhortas. Por primera vez, habiéndolo escuchado, no quiero otro. Vale. Por primera vez, De acuerdo. Juegos de malabares sobre una cuerda floja. De acuerdo, acepto tu petición. Gracias. Gracias. Bueno, Armando, pues nada, vamos a despedirnos por hoy. Vale. Vamos a descansar, a cenar, a reposar un poquito nuestras neuronas, que creo que les hemos dado bastante trabajo hoy. Y a echar un piti. Y en tu caso a echar un piti. Echar un piti y dar de comer al perro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienes, Pues, Marcos? Porfa. Son justo las 10 ahora mismo. Pues qué raro que no esté arañando ya la puerta. O a lo mejor estaba tan ilusionado que no lo escucho. No estoy seguro, ¿eh? Como tengo los cascos puestos, no estoy seguro de que no esté arañando la puerta. Bueno, pues te libero. Algún cabezazo he llegado a escuchar también, ¿eh? De ¡pum! Madre mía. Bueno, te libero ya de la tarea del podcast para que puedas encargarte de tu compañero perruno. Bueno, compañero de mi... Sí, conviviente, de tu conviviente perruno. De mi conviviente perruno, eso es. Bueno, Marcos. Bueno, chicos. Gente. No sé si esto, a lo mejor ya habrías cortado con... No lo sé. Ya veré lo que hago. Bueno, ya pensamos lo que hacemos con esto. Bueno, a los que nos oyen, que venga, hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Quien quería esto para echar la siesta no le ha funcionado. O sí. Quien lo quería para hacer tareas del hogar, o quizá puede que sí. Depende de sobre qué grado de intensidad alcance el sueño, ¿no? De intensidad de lo que escucha. Si lo querías, por ejemplo, para planchar, te ha venido puta madre. Porque es que no te has dado ni cuenta y ya te has hecho 4 o 5 camisas. Pues te has metido en la conversación y, vamos, no te has quemado el dedo de puto milagro. O sí, y se está acordando de todos nuestros antepasados hasta el principio de la fundación de Cartagonova, de Fenicia, de Iberia, de Ampurias. Hasta el día en el que Eneas abandonó Troya. De Argantonio, de Tartesos, de Gárgori y Abilis, o como decía Sánchez Dragó. Gárgori, bueno, amigos, lo dicho, gracias por la paciencia, gracias por aguantarnos, gracias por acompañarnos y nada, nos despedimos de vosotros hasta que volvamos a encontrarnos. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Taca, taca, tam, taca, taca, tam, taca, 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 tam.